¿Qué reflexión le merece el hecho de las dos personas que fallecieron en la explosión en la escuela 49 de Moreno? La verdad que tenemos un entre bronca y un profundo dolor, porque en un accidente uno puede entender que puedan pasar algunas cuestiones, pueda haber algún tipo de muerte, pero esto no fue un accidente. Y no fue un accidente porque los sindicatos que integramos el Frente de Unidad de la provincia de Buenos Aires se lo planteamos a la gobernadora. En realidad intentamos planteárselo a la gobernadora. Nosotros hace aproximadamente 2 meses, previo al receso escolar, hicimos un trabajo de relevamiento en toda la provincia de Buenos Aires, en lo que refiere a infraestructura, comedores escolares, y detectamos, como lo venimos detectando y denunciando hace tiempo, la problemática que hay en infraestructura en la provincia de Buenos Aires. A raíz de este relevamiento y a raíz de esta alerta que nosotros detectamos con problemas gravísimos en las escuelas, decidimos llevar adelante algo que denominamos carpetazo, por ponerle un nombre simbólico, ¿no es cierto? Y en ese relevamiento y en esa búsqueda de información y ver el estado en el que se encuentran las escuelas, le dijimos a la gobernadora, intentamos ir a hablar con la gobernadora para presentárselo, para decirle, gobernadora, nosotros estamos a disposición y sumamos este aporte. Fíjese el estado en que están las escuelas, fíjese en el estado en que los chicos concurren, fíjense qué tipo de alimento está comiendo, fíjese todos los problemas de que pudiera suceder esto que pasó. La respuesta de la gobernadora fue recibirnos en la puerta de la gobernación con vallas de 2 metros de alto y toda una guardia de infantería que no nos permitió el acceso a una entrevista que teníamos pedida. Que queríamos informarle para que ella supiera cuál era la problemática. Luego, como ante la negativa de la gobernadora de recibirnos, de querernos escuchar, de tomar, más que escucharnos, a tomar conciencia de lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, nos trasladamos a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires para hablar con el bloque de Cambiemos, que son los responsables en la provincia de Buenos Aires, y un día de una lluvia torrencial nos tuvieron 40 minutos esperando en la puerta. Lo mismo, todo vallado, la seguridad que no nos dejaba entrar, hasta que los bloques de la oposición intercedieron y nos permitieron el ingreso. Pero mientras tanto nos tuvieron 40 minutos bajo la lluvia esperando para atendernos. Obviamente Cambiemos ni siquiera nos quiso recibir, nos recibió el bloque de la oposición, al bloque de la oposición le planteamos cuál era la problemática, que acá iba a pasar una tragedia, pero era la crónica de una muerte anunciada. Esto era lógico que iba a pasar. No había posibilidad que no pasara. De hecho, hace 15 días atrás, en una escuela en Esteban Echeverría, mientras los chicos salen al recreo, cuando los chicos salen del recreo, el techo de esa aula se desplomó. Lo que significa que no hubo muertes de alumnos por cuestión de minutos. Entonces, Del mismo modo que el otro día en Moreno, antes que llegaron los alumnos. exactamente, o sea, estamos jugando con la suerte para que no pase una tragedia aún mayor. Y lo que yo planteo, tiene que pasar una tragedia, ¿qué cantidad de muertos tiene que haber de docentes o de alumnos para que la provincia de Buenos Aires, la gobernadora Vidal, se haga cargo de esta situación? Porque hoy nos desayunamos con la noticia de que bajaron a Moreno, están suspendidas las clases en Moreno, solamente en Moreno, y bajaron 40 gasistas matriculados, circunscribiéndole la problemática a un solo distrito. La provincia tiene 135 distritos. Y en la mayoría de los distritos, el 90% de los distritos, la situación es igual o parecida que en Moreno. Entonces, nosotros seguimos sin poder entender cuál es el manejo que se está haciendo de esto. Porque si vos ya fallecieron 2 compañeros en forma trágica,
y solamente das respuesta a un distrito solo, te quedan 134 distritos donde hoy puede pasar exactamente lo mismo. No solamente que hoy puede pasar exactamente lo mismo, sino que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en ningún momento salió a dar la palabra, a dar la cara, sino que se sigue escondiendo dentro de una base militar, se sigue escondiendo dentro de una gobernación totalmente vallada, como si la gente que va a reclamar fuésemos mínimo delincuentes. Lo único que nosotros queremos es dialogar, que es lo que ellos proponen todo el tiempo. Y no tenemos posibilidad de dialogar. Y esta falta de diálogo, por esta falta de diálogo que está generando la gobernadora, es que estos dos compañeros lamentablemente perdieron la vida. Y que esto va a seguir pasando. Esto es lo grave y es lo que el gobierno no entiende. Esta es la gravedad del hecho. Va a seguir pasando, lamentablemente, porque no hay ningún tipo de respuesta del gobierno. El gobierno debió haber suspendido inmediatamente hoy las clases en la provincia de Buenos Aires. Debió haber tomado el toro por las astas, haber concurrido a la Dirección de Infraestructura, haber bajado todos los recursos humanos que tienen a todas las escuelas, hacer un relevamiento en que todas las escuelas estén en condiciones para dictar clase, y a partir de ese relevamiento, retomar las clases. ¿De qué sirve estar en clase si vos no sabés si te va a explotar el aula que tenés al lado, se te va a caer un techo, o un pibe se te va a caer dentro de un pozo ciego que se derrumbe? ¿Y por qué cree que no se tomó esta medida? Y esta medida se toma porque fundamentalmente la gobernadora está rodeada de ineptos. Desde el director general, el ministro de Educación, que no es docente. Ya partiendo de esa base ya hay una incompetencia. Vos no podés poner en el cargo de ministro de Educación con lo sensible y lo importante que es la educación, y sobre todo en estos tiempos, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, a una persona que es economista. La lectura simple es: vos pusiste un economista porque viniste a ajustar en educación. Si no hubieses puesto en educación a un referente, a un docente, a alguien que alguna vez en su vida, por lo menos ensuciaba las manos con tiza, que le haya limpiado los mocos a un pibe. Este buen hombre no tiene idea de lo que es dar clases, no tiene idea de lo que es estar dentro de una escuela, porque cada vez que concurre a los servicios educativos, como hacen la propaganda, concurre blindado, porque va blindado con policía, rodeado, no se deja que se acerque absolutamente nadie, entra a la escuela, se saca la foto y se va. Este es el modus operandi que tiene el ministro de Educación. Después tiene al ministro de Economía, Lacunza, es un inoperante, un incapaz, un inepto. Digo, en noviembre había dicho que la inflación no iba a ser más del 10%. Y nos ofrecía el 10%. Durante los 4 o 5 primeros meses dijo que la inflación no iba a superar el 15%. Y nos ofrecía el 15%. Ahora que todo el mundo económico dice que la inflación va a estar rondando el 30%, nos sigue ofreciendo el 15%. Entonces, yo realmente quiero pensar que es una cuestión, que es un inepto, que es un incapaz, y no que es una mala persona que está queriendo ajustar a costa de los docentes, porque si no sería mucho más grave. Después el ministro de Trabajo. El ministro de Trabajo es un ladero del gobierno. El ministro de Trabajo debe ser el nexo coordinante entre las dos partes. Y cada vez que nosotros pedimos que se le ponga fecha a una paritaria o a una citación para dialogar con el gobierno, el ministro de Trabajo lo primero que hace, no, tengo que pedirle permiso a Vidal. Y eso no corresponde. El ministro de Trabajo debe ser el nexo que coordine y que, viendo la problemática en la que está la docencia, en la que está la escuela pública, él debe ser el principal interesado en convocar. Y sin embargo no hay una convocatoria real nunca. Nosotros estuvimos 95 días sin ser convocados a una paritaria. La justicia tuvo que intimar al gobierno que nos convoque. Es una vergüenza. Un gobierno que promueve continuamente el diálogo, que ellos quieren hablar, que quieren negociar, que no quieren que se le imponga nada. Nosotros queremos dialogar. Pero es imposible dialogar si para un diálogo tiene que haber 2 personas. Si no, no existe. Y nosotros no tenemos esa convocatoria. El gobierno
la justicia los intimó a que se nos convoque dentro de los 5 primeros días y tardaron 10 días en convocarnos. La justicia le dijo que nos tienen que pagar con cláusula gatillo y ellos desconocen los pedidos de la justicia, lo que está diciendo la justicia. Entonces la verdad es que nosotros los docentes hoy nos encontramos en una situación muy compleja. Nos encontramos fundamentalmente porque trabajamos en condiciones deplorables y ya trasciende el ámbito en el que trabajamos, sino que trabajamos con riesgo de muerte porque ya 2 compañeros lamentablemente han fallecido. Tenemos sueldos por debajo del límite de la pobreza. No tenemos aumento salarial desde septiembre del año pasado. Entonces, la verdad, yo no sé por qué la gobernadora Vidal no sale de ese lugar cerrado en el que se encuentra y toma la problemática docente como una problemática real de la provincia de Buenos Aires y que se ponga ella al frente de la negociación. Que se ponga ella al frente de la negociación. Que haga un relevamiento real de las escuelas. Te repito, y quizás es demasiado tedioso lo que estoy diciendo, pero solamente hoy se va a revisar las escuelas de Moreno y los otros 134 distritos. Y si hoy se muere otra persona, ¿quién es el responsable? Y debido a este cuadro de situación, ¿qué medidas va a tomar el Frente Gremial de aquí en adelante? Mirá, nosotros lo que estamos haciendo en este momento, un relevamiento propio de los compañeros en las escuelas, y les decimos a los directores que en el caso de que no se encuentren las condiciones edilicias que corresponden, que se cierre la escuela. Porque no podemos seguir permitiendo, si el Estado no nos cuida, nos tenemos que cuidar nosotros como compañeros. No podemos permitir que se sigan muriendo compañeros o que en algún momento pueda morir algún alumno por la desidia del gobierno. Entonces, bueno, nosotros vamos a hacer un relevamiento propio nuestro, las escuelas que no estén en condiciones, nosotros aconsejamos y acompañamos a los compañeros directores para que cierren las escuelas, hasta tanto se dé respuesta a esa problemática. En este momento nosotros nos encontramos dentro de una conciliación, así que estamos esperando de acá al día 17, el gobierno de la provincia de Buenos Aires nos tiene que convocar nuevamente a una paritaria para darle un cierre a este tema salarial y ver, a su vez, cómo vamos a manejar el tema de infraestructura. Porque el problema es que no hay ámbito de diálogo. Nosotros deberíamos tener comisiones técnicas de condiciones laborales, donde ahí nosotros debemos debatir con el gobierno, presentarle al gobierno nuestros reclamos y el gobierno tomar esos reclamos y darle solución. Pero esas comisiones no se abren. Entonces, como no se abren esos ámbitos de negociación, no nos queda otra que plantearlo a raíz en las reuniones de paritaria salarial, que no es el ámbito, porque la paritaria salarial es para discutir salario, pero debido a que no tenemos el ámbito de discusión, nosotros en todas las reuniones paritarias, sin excepción, se hace este planteo de infraestructura. O sea que el gobierno estaba totalmente anoticiado de cuál era la problemática que hay, porque el Ministerio de Trabajo, cuando nosotros decidimos hacer paro, manda inspectores del Ministerio de Trabajo a ver qué docente hizo paro, hacer el relevamiento del paro. El Ministerio de Trabajo es una locura, ¿no? Pero el Ministerio de Trabajo manda eso. Y ya que manda esos inspectores, que hagan el relevamiento también de la escuela, pero solamente se abocan al paro, a ver qué docente hizo paro y a ver de qué manera lo podemos sancionar. Cuando los paros que nosotros hacemos es porque la verdad que el tiempo es lo único que pone las cosas en su lugar y hoy el tiempo nos dio la razón. Mirá si nosotros hubiésemos aceptado ese 15% que daba el gobierno, ¿cómo hubiésemos quedado desfasados con respecto a la realidad? Porque si nosotros hubiésemos aceptado ese 15% que proponía el gobierno, hubiésemos estado un 15% porque la paritaria no va a estar menos de un 30%. Entonces, nosotros decimos y denunciamos que nos van a pagar menos plata, que es un ajuste,
El gobierno no solamente no nos hace caso, sino que encima nos sanciona, nos descuenta los días de paro, todo porque nosotros estamos reclamando algo que va a pasar. Pero no es que nosotros somos unos economistas brillantes, sino que la lógica es lo que dice el común denominador, que con estas políticas que está llevando adelante el gobierno, no hay otra posibilidad que que la inflación termine en un 30%. Y lo denunciamos. Y el gobierno sale a atacarnos a nosotros, a decir que todo es una cuestión política, que no nos interesan los pibes. A nosotros no nos interesan los pibes y al gobierno no le interesa el docente, porque se murieron dos compañeros muertos por culpa de la desidia del gobierno de la provincia de Buenos Aires, a cargo de María Eugenia Vidal y todo el séquito de incapaces que la rodean.